La mano. La mano está compuesta por 5 dedos distintos, cada uno de ellos con funciones diferentes. Los 5 dedos de la mano forman 5 unidades independientes, los cuales al juntarse y formar el puño generan más fuerza y más poder, y a esto se le llama organización. Soy Carlos Alfredo Carrión y esta vez te voy a hablar sobre las 5 Cs para el trabajo en equipo. Primeramente, ¿qué es el trabajo en equipo? El trabajo en equipo es cuando cierto número de personas se reúnen para llevar a cabo de forma organizada algún objetivo o una meta en común. Y para que esto sea realmente organizado y al final tenga éxito, debe de cumplir con las 5 Cs para el trabajo en equipo. La primera C, complementariedad. La complementariedad tiene un valor espiritual difícil de crear, puesto que es un valor, un sentimiento o algo espiritual o emocional, y a esto se le llama la humildad. Al momento de aceptar que no soy perfecto y que puedo cometer cualquier error en cualquier momento, voy a ser capaz de poder aceptar las fortalezas con admiración de los demás. Y de esta manera, cuando se trabaja en equipo y aceptamos las fortalezas de los demás, se disipan las debilidades hasta que llega un punto que desaparecen, porque cuando un miembro del equipo tiene alguna debilidad en algún área, mientras que el otro tiene una fortaleza en la debilidad del otro miembro, esto procede a que se contemplen entre los dos y puedan evitar el error y así poder salir adelante. Número 2, que es la comunicación. La comunicación es un punto muy importante, no solo en el trabajo en equipo, sino también en las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en equipo, cuando se interactúa con otras personas, estamos conscientes de qué es lo que nos están diciendo y que la manera en la que nos dicen las cosas puede afectar nuestras relaciones personales, ya sea que lo que escribas en un email o en un mensaje de texto o en una llamada, o ya sea lo que se diga en una junta. Esas palabras se pueden olvidar, pero la forma en que se dicen las cosas perdura por mayor tiempo, ya sea para bien o para mal. Es por eso que la manera en que tú expresas tus ideas o expresas al momento que vas a corregir a alguna otra persona debe de ser de forma con cortesía, amable, y primeramente debes de estar sereno, porque al momento de que tienes una emoción enfurecida, simplemente vas a decir algo que después no habrás querido decir. Es por eso que la forma en que te comunicas con los demás es muy importante, porque puede afectar la relación humana y esto puede afectar al equipo. La mejor manera de poderte comunicar con los demás es con honestidad, serenidad y sobre todo con respeto. Número 3, que es la coordinación. En la coordinación aquí viene el punto importante donde debe de actuar los líderes. El líder debe de ser realmente un líder, no se debe de expresar o señalar como jefe, porque el jefe simplemente es aquel que da órdenes, pero el líder se involucra en el trabajo y ayuda a los subordinados a realizar las actividades, porque intercambian ideas, permite relacionar toda cierta información y compartir conocimiento con sus subordinados. En cambio, el jefe solo está ahí para mandar. A mi punto de vista, no deberían de existir los jefes, deberían de existir los líderes. Los líderes son aquellos que realmente hacen que las cosas sucedan porque están involucrados y saben de qué es lo que se está hablando.
de qué es lo que se está trabajando. Y cada líder de cada grupo, de cada departamento, debe de estar interactuando entre sí, compartiendo información. Que esto debe de llevar lo que es las otras dos Cs que ya les había comentado, que es la comunicación y la complementariedad, porque una buena coordinación debe de tener comunicación, y para poderse comunicar bien debe de haber complementariedad. Por eso debemos de eliminar lo que son las barreras entre los departamentos y tener una información realmente abierta hacia todos para que todos estén en una buena coordinación y así el proyecto se vaya llevando a cabo conforme a las fechas estipuladas. Número 4, que es la confianza. La confianza es un punto muy importante en el trabajo en equipo, porque, por ejemplo, este miembro del equipo está realizando su trabajo de manera responsable, mientras que este otro está esperando la información que le va a mandar este integrante del equipo, y este debe de confiar en la información que va a recibir, porque si se la pasa dudando, va a estar haciendo el trabajo doble, investigando a ver si lo que le mandó es cierto. La confianza en un equipo debe de ser fundamental para llevar a cabo las actividades y así poder complementar o darle seguimiento al proyecto. Por ejemplo, si yo mando una información a mi compañero la va a recibir y va a trabajar con esa información. En cambio, si yo le mando una información falsa por quererlo perjudicar a él, yo simplemente lo que estaría haciendo es estar perjudicando al equipo en sí, porque el resultado es parte de todo el equipo, no nada más de un miembro del equipo. Si uno falla, todos fallan. Por eso debe de haber cierta honestidad y confianza entre todos los integrantes del equipo. Y punto número 5, la C número 5 es el compromiso. El compromiso es comprometerte con lo que estás haciendo, realizar tu trabajo de una forma responsable, que lo hagas bien, la primera vez, porque el tiempo es lo más importante que tiene cada ser humano, y si tú no haces las cosas bien al principio, si las haces así, digamos, bueno, las voy a hacer así nomás, pues bueno, ahí se va, que vaya saliendo, no. Después van a generar errores y vas a tener que volver a hacer el trabajo una vez más. Es por eso que debes de comprometerte y realizar tu trabajo con responsabilidad para nada más hacerlo una sola vez y evitar el tiempo que usarías en realizarlo una segunda vez para corregirlo. Y sentir esa sensación de realizar tu trabajo como una meta personal, con pasión, digamos, con una satisfacción de que lo realizaste, pero lo realizaste por ti mismo, no porque te lo digan ni porque lo tengas que hacer, sino por satisfacción personal. Y para finalizar, quiero decirte que un miembro del equipo no es mucho mejor que el equipo junto. Todos son importantes, nadie es más que otro, todos son importantes. Y recuerda que la cantidad o la multitud, la unión hace la fuerza. Debes de trabajar en equipo. Trabaja en equipo y forma parte de él.